A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Bienvenidos a una nueva edición de Libre Expresión. Gracias por acompañarnos. Hoy tengo dos invitados que no son frecuentes invitados de los medios en Quito o a nivel nacional, pero que son invitados de primera. A mi lado está Lucy Freire, directora de diario La Prensa de Riobamba, y Ramiro Cueva, propietario y gerente de Ecotel TV de la ciudad de Loja. Con ellos vamos a conversar acerca de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión como se la vive en el día a día en medios muy importantes de provincia, de las ciudades que están quizás un poco más alejadas de los centros de la capital o de las grandes ciudades como Guayaquil. Pero son medios que también han vivido en carne propia, han sufrido en carne propia los embates que el régimen pasado tuvo contra la libertad de expresión. Y es por eso que nos parecía importantísimo tener su testimonio. Además, a propósito de que hace pocos días también fueron homenajeados, estuvieron en ese grupo de más de 30 personalidades del periodismo y de los medios de comunicación que fuimos homenajeados por el grupo Ciudadanos por la Democracia, un emotivo acto que agradecemos profundamente porque el reconocimiento de nuestros conciudadanos, en este caso de ciudadanos comprometidos con la democracia, siempre será realmente un estímulo enorme. Gracias Lucy, gracias Ramiro por acompañarnos. Bien, quizás vale la pena comenzar por esto último. ¿Qué significado tiene para ustedes este reconocimiento que hizo Ciudadanos por la Democracia al trabajo de la prensa y al trabajo de Ecotel y al tuyo, Ramiro? Lucy, vamos contigo. Gracias César, y para nosotros realmente fue un honor este reconocimiento porque creo que es el sentimiento de los ciudadanos, de la sociedad civil, de lo que nosotros hemos permanecido en la lucha todo este tiempo. Y como tú decías, a veces en los medios nacionales o a nivel de capital de la República no se conocen todos esos sucesos que se llevan a cabo en las provincias, en los cantones, en las cabeceras provinciales, y cómo los medios tuvimos que aprender a sobrevivir, a evitar autocensurarnos, a inclusive convertirnos en motivadores para que la gente hable, para que la gente exprese lo que siente. Para nosotros ese reconocimiento fue básicamente un decirnos sí, están haciendo bien su trabajo, y eso es muy satisfactorio para quienes hacemos la prensa, para cada uno de los periodistas, para los que fueron vilipendiados, para los que fueron humillados, para quienes les rompieron la cámara en algunos momentos, para quienes nos siguieron tantos y tantos juicios a través de la Supercom. Entonces es como un membrete para decirnos, después de 10 años ustedes hicieron bien su trabajo, y no nos reconoce, y creo que eso es lo que nos debe llenar a todos, ¿no? No es ese reconocimiento político, no es el reconocimiento en el caso de las provincias o en Pichincha, en todo lado, el reconocimiento de la medalla de la fiesta municipal o la fiesta del cantón o la medallita que se da en época de las fiestas de independencia. No, realmente es un reconocimiento netamente cívico, social. Es sin resolución ministerial, es el sentir ciudadano respecto al trabajo que hemos venido desarrollando, que han venido desarrollando. Y yo tengo que reconocer en esto, en provincia, en Chimborazo, en Riobamba, nosotros no habríamos podido hacer esta lucha y mantenernos como nos hemos mantenido sin apoyo, por ejemplo, de Fundamedios. O sea, eso de estar unidos, de tener alguien que esté
guiándonos, siendo el soporte, eso tiene que quedar marcado en la historia, eso tiene que decirse públicamente, porque solos realmente a nivel de provincia ponerse a lidiar con el poder central es sumamente duro. Ni la capacidad económica, ni el poder político se puede comparar con un medio local frente al poder político nacional. Y si no tendríamos organizaciones como Fundamedios, como la EDEB, realmente hubiera sido muy, muy difícil poder mantenerse. Quizá nos habríamos quebrado a los 7, 8 años, quizá hubiéramos tenido que no sé, autocensurarnos, cambiar nuestra política editorial, pero no fue así. Y eso yo sí quiero resaltar y agradecer. Ustedes se han mantenido y son parte de esos sobrevivientes de este periodo de resistencia que nos tocó tan duro. Ramiro, ¿qué significa en primer lugar para ti este reconocimiento? Bueno, gracias, César. Yo creo algo importante, que primero este programa a lo mejor no hubiese podido estar al aire en la década anterior si te lo proponías realizarlo, porque las presiones de toda índole eran muy fuertes para quienes osaban realizar programas de esta naturaleza. Y algo que aquí me lleva, bueno, esto primero, un programa y que se llame Libre Expresión. Otro, lo que nos acaba de contar. Es algo impresionante, como uno puede, minutos antes de comenzar el programa, nos comentaban que en Chimborazo, en Riobamba, no se podía efectuar un concurso de oratoria sobre libertad de expresión o sobre libre expresión. Eso marca sencilla y simplemente lo que sucedía en la década anterior. Y eso se replica a nivel de otras ciudades donde no prestaban coliseos, donde no prestaban teatros para actos vinculados a la libertad de expresión, porque decían, son actos políticos. Y en los establecimientos educativos, la política no debe ingresar. Esa es una prueba inmensa, chiquitita, pero inmensa, de que en este país no existían las libertades suficientes. Ese reconocimiento, César, que se hizo en la Cámara de Comercio fue un aliciente inmenso para todos quienes hemos hecho periodismo y a quienes se nos ha perseguido por parte del gobierno anterior. Por un hecho claro, lo que nosotros vivimos en el gobierno pasado en general fue muy duro. En términos de toda la prensa libre de este país, los periodistas se vilipendió, se insultó el hecho de que públicamente en cadenas nacionales se rompieran libros, se rompieran periódicos. Era la seña de que no estaba primero un estadista, sino una persona alterada al frente del poder. Y las pruebas de todo aquello fueron los abusos que se cometieron indiscriminadamente contra medios, periodistas en general. Esa noche sirvió para evidenciar en alguna medida lo que sucedió en la década anterior. Las intervenciones, las que tuvieron la mayoría de los participantes, se pudo dar cuenta y evidenciar claramente que hubo abusos muy graves a la libertad de expresión. En Chimborazo se nos ha comentado, tú lo conoces a nivel nacional, en mi provincia, en Loja, nosotros sufrimos en el año 2013 el cierre de Ecotel Radio y en el 2015 el cierre, clausura y decomiso de equipos de Ecotel Televisión, en un claro abuso de poder que se dio por mantener una línea independiente de información hacia los televidentes. Simplemente no sucumbimos ante la presión oficial. La verdad que desde el gobierno se proponía que tienen que todos los medios transmitir, no fue la que nosotros optamos. En ciudades como Riobamba, como Loja, el poder central, digamos, que tiene sus operadores, ¿no es cierto?, que van transmitiendo, son cadenas de transmisión de esas políticas que se dictan en Quito. Y bueno, teníamos un presidente autoritario que tenía a la prensa como su principal enemigo, ¿no es cierto?, y que aplicaban además esa política que alguna vez Fernando Alvarado la esbozó muy bien, diciendo que la prensa privada era una mala hierba, ¿no es cierto?, a la que había que podar todos los días.
¿no es cierto? Y realmente fue así. Todos los días se trató de podar, de acosar, ¿no es cierto?, de rinconar a la prensa privada. ¿Cómo vivieron ustedes de forma personal ese acoso? Porque además hay otro elemento que quisiera que lo topáramos más adelante, que es que aparte del poder central hay esos poderes locales que también se contaminaron de esa misma mentalidad antiprensa, ¿no? En Loja realmente tienen un caudillo nefasto de alcalde, y lo digo con todas las palabras, es un depredador de la libertad de expresión, autor de la Superintendencia de Información y Comunicación, como es José Bolívar Castillo. En Riobamba el alcalde ha sido acusador en procesos contra la prensa, ¿no es cierto? O sea, esos poderes locales también se activan. Pero en esta primera revisión, ¿cómo vivieron esa presión de los poderes estatales, de los poderes nacionales, que se van enganchando con operadores locales? Lucy, Ramiro. Bueno, realmente debo decir que fue una década agotadora. Agotadora en el sentido de la lucha diaria que se tenía. Imagínate, César, que prácticamente los periódicos de provincia tuvimos que contratar abogados antes de publicar una noticia. O sea, llegábamos a ese extremo. Abogados externos. Abogados externos, ¿para qué? Enviaban toda la información. Teníamos que mandar la información para que revisen línea por línea, para precisamente no dejarnos prácticamente sorprender o que nos falle una coma, un punto, porque a ese nivel llegábamos. Llegábamos a que el titular tenía que estar prácticamente tan esclarecido que por algún párrafo, alguna línea que no esté vinculada en el titular, o sea, era una cosa, y de diario, o sea, no era una cosa que cada mes o cada 3 meses, era una cosa de diario. O sea, metáforas, títulos imaginativos, ya imposible. Imposible, tenían que ser totalmente, me acuerdo en una ocasión, en varias ocasiones el abogado me decía, ¿no? Decía, vea Lucy, pero lo que tiene que hacer es simplemente copiar la frase más sencilla que tenga dentro de su texto. Digo, pues sabe que en periodismo el titular es el que le engancha al lector, el que le vende la nota, el que le invita a leerla. O sea, no puedo coger y poner la ley de comunicación 2 puntos. No puedo, o sea, eso es antitécnico periodísticamente hablando. Entonces llegaba ese proceso de que teníamos que tener un abogado, prácticamente era asesor externo, pero a la final terminaba siendo de planta, porque no solamente era el proceso de las noticias, el proceso de la reportería. Yo creo que hay esos héroes anónimos, esos héroes ocultos, los reporteros del día a día, que muchas veces nos olvidamos que son los que están frente a frente. Y también venía lo otro, ¿no? Una cantidad de pedidos de información. Pedidos de información por cualquier tema. Al diario. O sea, en lugar de los periodistas ser los que están pidiendo información al poder, en este caso el poder pedía información a la prensa. Impresionante. Y todo era hasta las 8:30, porque a las 8:30 de la mañana yo tengo que escanear y enviar a Quito. Entonces hasta las chicas, los jóvenes profesionales que trabajaban en los departamentos de comunicación de los diferentes oficinas de los ministerios, eran estresados porque hasta las 8:30 tenían que mandar tal cosa, hasta las 8:30 tenían que mandar tal cosa. Entonces nos tenían trabajando, y yo les decía a mis periodistas, no nos dejemos embaucar. Nos quieren tener entretenidos, solicitando información, inclusive nos pedían de fotografías, de quién tomó la fotografía, a qué hora se tomó la fotografía, el digital de la fotografía, que en qué ángulo se tomó la fotografía, cosas así, bien fuertes. Entonces, yo les decía, no nos dejemos embaucar, nos quieren mantener entretenidos para que no hagamos el trabajo que tenemos que hacer todos los días, que tenemos que estar ahí con la información, que tenemos que estar ahí con la unidad de investigación. Fue tan fuerte, César, que nosotros a los 4 años tuvimos que cerrar nuestra unidad de investigación. Era imposible mantener, porque la arremetida de pedidos de información se fue combinando también con el cierre de pautas publicitarias de los gobiernos nacionales. Les presionaron a tus anunciantes para que no pauten. Entonces, nosotros ya habíamos pasado por esto antes, te cuento.
nosotros empezamos una investigación del prefecto de Chimborazo, que ya lleva como 30 años en la política dentro de Chimborazo. Comenzamos un proceso de investigación y cuando él llegó a la prefectura ordenó que no se paute con diario La Prensa. Entonces yo les decía a mis periodistas y a todo el equipo de La Prensa, les decía, vean, no se preocupen, o sea, nosotros no vivimos de ellos, vivimos de la gente común, de la gente que nos lee, del negocio de la esquina, de la señora Rosita del restaurante, del resbalón de doña Laurita, y así, no vivimos de ellos, así es que tranquilos. Y hemos sobrevivido 10 años sin publicidad ni de gobierno, sin publicidad ni de gobierno local. Entonces, hay que ser imaginativo en provincia para poder sobrevivir en un medio de comunicación. Y resultó beneficioso porque yo les decía, nos convertimos ahí en crisis, se puede usted convertir en dos cosas. Una, en el que sale como ganador de la crisis, como el triunfador de la crisis, sacándole provecho a la crisis. Y la otra, el pobrecito, el que le vilipendian, el que le pisan, el que está llorando todos los días. ¿Qué prefiere? Todos decidimos ser los ganadores. Entonces nos convertimos en... lo que sirvió es para adentrarnos más con nuestra gente, con el pueblo. Entonces ahora pusimos énfasis en suscripciones, por ejemplo, del diario. Tenemos casi 300 suscriptores solo de taxismo, tenemos suscriptores en vendedores del mercado. Entonces nos adentramos más a nuestro pueblo y recibimos ese respaldo. Entonces yo les decía siempre, no tengamos miedo, no tengamos miedo, sigamos en la línea en la que estamos. Porque tarde o temprano el poder es esporádico, es circunstancial, es coyuntural. Pueda que dure 10 años como duró, pero va a haber el momento en que se termine. Pero la comunicación no se termina nunca y la libertad tampoco. Y me imagino, Lucy, y esto también te pregunto, Ramiro, además habrán vivido la arrogancia con la que se imprimió toda la administración pública, ¿no? Porque todos eran pequeños Correas. Querían parecerse mucho, sí, ¿no? Querían parecerse mucho. Asumían los gestos. Usaban las mismas frases, usaban las mismas frases de medios corruptos, medios mercantilistas. Entonces había ya estribillos, que yo les llamo, en las autoridades locales, que prácticamente era un remedo de la nacional, ¿no? Inclusive alguna vez intentaron, luego que Correa rompió nuestro periódico, rompió la prensa en 1000 pedazos, porque... En una sabatina en Riobamba. En Riobamba, porque recogimos lo que la gente le gritó el día anterior. En Riobamba se sembró el fuera Correa fuera, fue en Riobamba realmente. Entonces sacamos a doble página lo que dijeron, el estribillo, no eslogan, la frase que más se repitió en los partidarios de Correa y la que más se repitió los que no eran partidarios de Correa. La que más se repitió contra Correa fue fuera Correa fuera, y el otro fue Correa amigo, el pueblo está contigo. Sacamos a doble página en el mismo tamaño las dos titulares, la una foto con los que estaban a favor de Correa y la otra foto con los que estaban en contra. Se enojó tanto el señor que en la tarima cogió y dijo, no lean este periódico, cogió, rompió y todo. Me imagino que esa foto debes tener a todo color, como póster en tu despacho. Así, es una condecoración. Sí, es una condecoración. Y realmente fue la mejor fórmula de marketing, porque al siguiente día el periódico, 10 de la mañana, ya no tenías periódico. Ramiro, ahora uno se ríe de estas anécdotas, pero no, en esa días, época, por supuesto, eran muy duras. Sí, muy duras, sí. Mira, en Loja el tema ha sido grave doblemente, porque tuvimos a nivel nacional la presidencia de Correa y a nivel local del Chato Castillo, de José Bolívar Castillo, el más indudablemente servil de los alcaldes de todo el país al correísmo, y con réplicas aún que sobrepasaban inclusive las del presidente Correa. El doctor Castillo es el autor de parte de la ley de la comunicación, no solamente de la creación de la superintendencia, sino de algunos de los artículos
que esta ley los tiene. Entonces, él ha sido un personaje definitivamente influyente en el tema libertad de expresión en la provincia de Loja y en el sur del país. ¿Y cómo se manifestaba esto, Ramiro? ¿Cómo lo sentías tú en el día a día de la radio, del canal? Luego te pusiste también un semanario, ¿no? Sí. Ya cuando te cerraron la radio y la televisión, te pusiste un periódico, un impreso, que es semanal, ¿no? Claro, es el semanario, sí. Ya, mira, el tema partía evidentemente de lo nacional. Era por parte de se cocinaba todo en la SECON, la presión a los medios. Nosotros inicialmente, cuando comenzó el gobierno, comenzamos como todos, ilusionados en un cambio diferente. Nosotros lo decíamos incluso en los primeros meses de gobierno, hasta que comenzamos a notar cosas como, por ejemplo, las llamadas de don Fernando Alvarado de determinada provincia. Ramiro, enlázate esta noche, por favor, que estamos a las 12, a las 18:15, con cadena, vamos a estar con el presidente en Napo. Enlázate, señor Alvarado, no nos podemos casar, nosotros tenemos noticiero. Ah, hermano, ¿no estás en la línea? Tomaremos en cuenta el tema. Y comenzaban los roces. Entonces habían situaciones, por ejemplo, tan llamativas que con seguridad les pasaron a muchos medios en el país, de ir hacia el servicio de rentas internas. ¿Cómo está Ecotel TV? ¿Cómo está Ecotel Radio? Y buscar el mínimo, no desfalco, la mínima cuestión administrativa que exista para que se den los operativos. Eran entonces multas sobre multas. Era el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se lo utilizaba de igual forma, la Dirección Regional de Trabajo. En el canal llegaron a ser tan osados que llegaban con inspecciones al canal y le decían, señor, ¿y usted por qué no está con uniforme? Señor, yo vengo a pautar un parte mortorio. Eran cosas así. O sea, a todos, y eran habituales, semanas. Después de nosotros tuvimos que hacer esfuerzos inmensos, multas de 3.000, de 6.000 del Ministerio de Trabajo por que no tenía el chaleco el señor, o que decían que el uniforme no era chaleco de camarógrafo, que eso no era uniforme según ellos, sino que tenía que ser algún tipo de, no sabemos de qué, multa de 6.000. Ya después que logramos pagar todo eso, con préstamos, haciendo todo para que no vaya a existir la clausura o cosas por el estilo, vieron que no pudieron. Las multas no les dieron resultado y seguimos. Y fíjese usted, y que hubo una cuestión tan extraña y que seguramente la practicaron con algunos medios que sucumbieron finalmente, cuando de repente comenzamos a recibir pautas publicitarias, y yo tengo unas 3, 4, pero de la que más recuerdo, una pauta publicitaria de 15 días de el servicio de rentas internas por $18.000. La tengo como recuerdo en el canal. Cuando la recibí 15 días, claro, tenían pautas 9 cuñas diarias, 10 cuñas diarias en la radio y en el canal. 18.000. Yo decía entre mí, ¿esta pauta podrá tener alguna de las importantes cadenas de televisión del país? Yo creo que no llegan. En 15 días, $18.000. Y comenzaron a llegar pautas de 6.000. Entonces, ¿qué dijeron los señores Alvarados? Cada ladrón juzga por su condición. Cerrémosle la boca a estos con una buena orden de publicidad, porque esto es lo que han de querer es plata. El noticiero Mundovisión y Ecotel TV no varió un ápice la línea de información que había mantenido. No de oposición, César, porque esa es la parte que quiso vender Correa, que su capacidad, presentando las aristas informativas que se dan en el ámbito periodístico, y que por eso la ciudadanía de Loja en general lo apreció. Que ni los, porque se interesaba por correístas y no correístas. Así es, y al respecto, vale la pena, Ramiro, recordar el episodio. Vaya, se nos está haciendo... Me dicen que apenas tenemos 1 minuto. Eso no puede ser. Bueno, Ramiro, ese episodio así brevemente en el cual ustedes denuncian que hay un manejo inadecuado en una escuela que se va a inaugurar, ¿no es cierto? Que le van a inaugurar justo en una sabatina el presidente Correa, y ustedes denuncian que lo que está haciendo es trasladando muebles para inaugurar esa escuela. Sí, y que esa no está... fue una de las 150 denuncias que sobre el tema corrupción hicimos en el pero canal. Digamos que esa fue la que les valió en una de las últimas de la sabatina, pero ¿no? Era anunciado, el tema ya era dado. Claro, cogieron, llegaron al oriente, al colegio San Juan Bosco, y cogen todos los materiales, aproximadamente 160 computadoras, escritorios, y los trasladan al Bernardo Valdivieso, al emblemático colegio, para inaugurarlo. Presentamos los testimonios de los camioneros después que no les pagaron. Y dijo Correa en una cadena,
que eso es mentira, que bueno, a mí me dijo de todo en la sabatina, y fue la orden. Eso fue el domingo. El martes se cerró Ecotel TV. Claro. Bien, es impresionante los testimonios de ustedes, y realmente lamento que se haya pasado tan rápidamente. Les quisiera comprometerles que en el futuro me vuelvan a visitar y podamos seguir conversando de esto, porque realmente estas historias son las que se tienen que conocer, definitivamente. O sea, muchas veces nos hemos quedado en que los casos de libertad de expresión son 3 o 4, el Universo, el Bonil, etcétera, etcétera, que son casos obviamente emblemáticos, pero estos casos, el de ustedes, de Lucy, el tuyo, Ramiro, son realmente los casos que hay que conocer, porque ahí retratan que esto no fue un asunto aislado, sino que fue una política de Estado sistemática, generalizada, por acallar a los medios, por acallar a los periodistas y por acallar a ustedes, amigos oyentes. O sea, ustedes fueron realmente quienes más sufrieron, porque no podían tener información adecuada, información contrastada, información de las dos partes. El gobierno del presidente Correa trataba simplemente de que se conociera una sola versión, la verdad oficial. Gracias, Lucy. No sé si quieres terminar con alguna... No, únicamente agradecerte y felicitarte por el premio Muchas internacional. gracias. Yo, cuando escuché del premio, dije, ese también es mío. Así es. No, es que porque yo creo que es Ecuador el que gana, y exacto. Somos los ciudadanos de a pie, como se dice, que realmente es muy meritorio. Qué bueno que lo hayas el trabajo, sentido así, porque pero así es. le sentí mío y le siento de los ciudadanos del Ecuador, de los que estamos luchando por, como tú decías, por toda la gente, porque realmente el único derecho real que tiene el ser humano es su derecho a pensar y a emitir sus pensamientos en el máximo del respeto. O sea, realmente eso es lo único que no nos pueden quitar. Con eso nacemos y con eso nos vamos a la tumba. Entonces, ojalá con esta chispa, te decía yo que en Riobamba empezó a hablarse ya de libertad de expresión, en todo el país vayamos hablando de que el 2018 sea el año de esta libertad de expresión, y trabajemos juntos porque realmente la ciudadanía entienda que tiene que seguir luchando por ese derecho. Gracias, Lucy. Y los ataques a Fundamedios, los ataques a Ecotel TV, los ataques a la prensa en general, al diario La Prensa y en general a los medios del expresidente Correa y su séquito, eran dirigidos, y sabía por qué lo hacía. Las denuncias de corrupción partían en general, ustedes lo hacían, de todos estos medios, y eso era lo que le incomodaba al poder. Pero hoy, con qué satisfacción podemos ver que se comienza a hacer justicia después de todo eso que denunciamos, las operaciones sucias. Hoy están mereciendo su sentencia, y tienen que venir mucho más para que se haga justicia en este país. Gracias, Ramiro. Gracias a todos ustedes, amigos de Telesucesos. Un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar en Más Libre Expresión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.